Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al homenaje al profesor Jesús Martín Barbero. Vamos a presentarles a los panelistas. Profesor Raúl Fuentes Navarro, la profesora Amparo Marroquín, la profesora María Mata y el profesor Omar Rincón. A este homenaje va a moderar Gabriel Kaplun. Y bueno, le doy la palabra a nuestro querido Gabriel. Adelante, que disfruten. Bueno, buenos días para todos, para todas. Es una alegría estar aquí. Tenemos un encuentro de amigos y amigas. ¿Estamos todos ya? Seguro que sí. Andamos por ahí. Bueno, si estamos todos, quiero saludar especialmente a mis compañeros aquí, a mis compañeras. Es un gusto y una alegría muy grande compartir con amigos que somos amigos entre nosotros y que además teníamos un amigo que ya no está. Y nos juntamos hoy aquí para recordar a este amigo, para recordarlo juntos. Con Omar Rincón, que supongo que estarás en Bogotá. ¿Estás ahí, Omar? Es en Bogotá, Sí, hola Gabriel, ¿cómo estás? Sí, esperando el vinito y el asado, yo no sé cómo. Eso está comprometido y yo ya tengo el fuego prendido y alrededor del fuego vamos a enhebrar esta conversación, pero como siempre pasa en Uruguay, empezamos con mate. ¿Vos querés un mate, Omar? ¿Tomás uno? Cafecito tengo. Entonces se lo paso a Marita, Marta. ¿Querés un mate, Marita? Por ahora está silenciada todavía. Si querés abrir tu micrófono y nos confirmás. Gracias. Es que estaba tan entusiasmada con el mate que me olvidé del micrófono. Bueno, te estoy pasando entonces un matecito. Bueno, gracias. Video. Y lindo verles a todos. Desde El Salvador. ¿Estás en San Salvador, Amparo? ¿Es ahí? Estamos en San Salvador. Efectivamente, una gran alegría. Y está por acá Raúl, que no lo estoy viendo. ¿Dónde anda Raúl? ¿En Guadalajara? ¿Estás ahí? A ver si te vemos y te encontramos. Sé que andaba por ahí, capaz que se nos perdió. Raúl, sí, estaba en el chat. Estaba por ahí. ¿Es posible que le haya pasado lo mismo que a mí? Sí, se le complicó. A ver si Luciana o alguien nos ayuda para que Raúl también llegue hasta acá arriba. Si se viene para acá. Venite, Raúl, que ya el fuego está prendido, el mate está pronto, el vinito lo dejamos para dentro un rato. Si empezamos tomando ya tan temprano, vamos a terminar todos borrachos antes de que termine esta conversación. Bueno, la idea acá viene, que viene Raúl, ya está llegando, le vamos a dar la bienvenida. Viene. La idea, de todas maneras, como les decía, es eso, una conversación alrededor del fuego. Acá está Raúl, ya llegó. Mostranos tu lugar. Buen día, Raúl. Estoy en Guadalajara, Gabriel, los estaba escuchando, pero no. Efectivamente, pero no podías entrar aquí. Ya llegaste. Entonces, estamos todos entonces con el mate pronto, con el fuego prendido, con el vino que nos espera y con la idea de empezar a conversar entre todos, recordando a este amigo que tuvimos y que sigue estando acá, que de muchas maneras nos sigue acompañando. Y entonces mi invitación va a ser ir armando como la conversación en ruedas y que nos interrumpamos todo lo que nos guste, salvo que alguno de ustedes haya preparado su ponencia sobre Jesús Martín Barbero. Si fue así, adelante. Yo más bien tenía ganas de que vayamos conversando, si les parece bien, que vayamos contándonos algunas cosas. Y mi sugerencia, mi propuesta es empezar porque nos cuenten y les contemos a los demás cómo fue ese vínculo, el que cada uno, cada una tuvo con Jesús. Cómo empezó la conversación con él, en qué época, en qué tiempo, por dónde empezó y cómo se fue dando ese vínculo a lo largo del tiempo. Después ya nos meteremos, pero siempre esto de contar los vínculos también permite contar las ideas. Nos meteremos más con las ideas después, pero empecemos por ahí. ¿Les parece bien empezar por el vínculo? ¿Quién quiere arrancar? Amparo, ya te veo con ganas, como que estabas como empezando. ¿Puede ser? Yo estaba diciendo solo que sí.
Pero bueno, sí. empiezo yo porque soy la del vínculo más reciente y yo no sé si yo me puedo llamar amiga de Jesús. Yo creo que no, yo soy alumna de Jesús y yo lo conocí a él en el año 2001, es decir, los últimos 20 años de la vida de Jesús, estuve cerca de él. Y fue muy loco porque yo apliqué a una beca para estudiar la maestría en comunicación en la Universidad Javeriana, donde yo sabía que él daba clase, y me gané la beca. Y justo ese año que me gané la beca, la maestría en la Javeriana cerró. Eh, Tenían que hacer una revisión de plan de estudios y me dijeron que bueno, que volviera en 2 años. Pero por supuesto uno no puede decirle a alguien que le haga una beca, mire, no la voy a tomar ahorita, guárdemela para dentro de 2 años. Entonces empecé desesperadamente a buscar programas y el ITESO me pareció un programa genial, donde había además un montón de profes que a mí me parecían muy buenos. Estaba Raúl, estaba Rosana Reguío, estaba Guillermo Orozco, que me interesaba mucho porque yo trabajaba el tema de educomunicación. Entonces me olvidé de lo otro y decidí aplicar el ITESO, me aceptaron. Y cuando yo estaba allá me dijeron que si sabía que había un profesor también como de por el sur, porque en México, digamos, de Chiapas para abajo todos nos parecemos. Entonces hay otro profesor que viene así como de por donde usted, que se llama Jesús Martín Barbero. Entonces me lo topé ahí de pura como casualidad. Jesús también estaba llegando a Guadalajara, estaba empezando a tener un proyecto que fue muy interesante y muy intenso, y ahí yo fui su estudiante. Y lo que pasa es que yo era una estudiante que me imponía un poco, mis profes, pero sobre todo Jesús Martín en particular. Entonces yo nunca hablaba con él sobre comunicación, sino que hablaba con él sobre poesía, sobre música. Por alguna razón descubrimos que nos gustaba Joaquín Sabina y nos pasábamos poemas y músicas de Sabina. Entonces me quedé carteando con él cuando yo salí de Guadalajara y cuando todos salimos, justamente por eso. Y finalmente, cuando yo estaba estudiando el doctorado en filosofía, le pregunté si podía hacer la tesis sobre su pensamiento. Y ahí nos acercamos muchísimo más. Es decir, yo empecé a viajar todos los años a Bogotá y a estar ratos largos con él, revisando su trabajo, discutiendo sobre ese hilvane que fue su vida con su pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, eso fue. ¿Sabes, Amparo, que justo por esa época, creo que hizo, no sé si su primera, pero una de las más importantes visitas a Uruguay? Y recuerdo que lo fui a buscar al aeropuerto y tenía una mezcla de alegría por estar en Guadalajara, en ese programa del ITESO que vos contás, pero de mucho dolor por haber tenido que salir de Colombia, de Bogotá. Un dolor que es el dolor de Colombia también, de por qué había tenido que irse. Capaz que después algunos de los que están aquí cuentan, ¿no? Entonces no sé por dónde sigo. Tal vez nos vamos justamente a Raúl y esa pasada por el ITESO. No estamos siguiendo un orden, un hilo cronológico, ya nos iremos más para atrás. ¿Querés, Raúl, contar cómo es que llegó Jesús a Guadalajara y por qué y qué hizo allá y cuánto tiempo? Claro que sí. Es una historia larga y compleja, como todo. El caso es que cuando Jesús estaba buscando opciones para seguir su trabajo, su trayectoria, etcétera, pues evidentemente se le abrieron muchísimas opciones. Es decir, todas las opciones podían ser buenas, mejores unas que otras. Y yo creo que gracias a la relación de Rosana con Elvira, sobre todo, también con Jesús, por supuesto, el ofrecimiento del ITESO fue el que mejor les cuadró. Afortunadamente para todos, yo creo que los años que estuvieron Jesús y Elvira con nosotros, entre 2 y 4 años, porque nunca fue exactamente tiempo completo. Yo creo que fue de las épocas en que viajó más Jesús. Pero
hizo mucho trabajo con nosotros muy importante, que si quieren después puedo detallar un poco eso, pero quiero decir, fue una época muy, muy importante para Jesús, me parece, porque volvió a empezar algunas cuestiones que tenía en el pasado, que había dejado de hacer, como la docencia, el diseño de programas de posgrado, se incorporó a la planta académica de la maestría en comunicación, pero participó muy centralmente con nosotros en el diseño del doctorado. En esos primeros años, a partir del 2000 hasta el 2003, 2004. La otra cuestión es que coincidió con el descubrimiento, digamos, práctico de la computadora y todos estos recursos que Jesús no utilizaba. Jesús seguía escribiendo, cuando llegó, seguía escribiendo con lápiz y tintas de colores. Es muy conocido ese modo de composición, digamos, de crear las imágenes de los textos. Y empezó a trabajar con la computadora, fascinado con el acceso que podía tener a museos de arte, por ejemplo, a través de internet, etc. Y el trabajo sobre los textos, todo lo que está asociado a el descubrimiento de internet en principios de este siglo, ¿no? Bueno, fue para el ITESO y creo que para Jesús y Elvira también una época muy, muy agradable, muy, muy productiva, muy trascendente, dejó huella muy fuerte, más allá de que la relación con Jesús era mucho más larga que eso, no nos conocimos entonces. Yo conocí a Jesús en 1980 en un congreso de la ITA en México, un congreso muy polémico y muy trascendente también para la historia de la investigación en México. Y desde entonces mantuvimos un contacto bastante intenso, bastante cercano. Hay muchos escenarios en los cuales coincidimos. Y de eso yo quisiera ahorita, para no abusar del tiempo y del formato, simplemente señalar dos, además de ese encuentro en 1980, donde la coincidencia principal estaba dada por los proyectos de formación profesional en comunicación, el famoso modelo de Cali. Tenía su contraparte en el ITESO en Guadalajara, y no sabíamos mutuamente que se estaba trabajando con ese método de involucramiento en proyectos para grupos de estudiantes. Bueno, quiero simplemente mencionar dos: el importantísimo papel que tuvo la FELAPAC desde su fundación a principios de los años 80, y donde yo coincidí con Jesús y con otros amigos muy, muy queridos. Quiero mencionar el recuerdo de Joaquín Sánchez, que se presentó en la inauguración de este encuentro, y la importancia que tuvo en esa época, hace ya 40 años, la fundación de FELAPAX y el desarrollo de proyectos en los cuales, como lo decía el mismo Joaco en el video, Jesús estuvo muy cerca de él y muy cerca de los consejos directivos de FELAPAX, de los que yo formé parte durante 12 años. Entre el 86 y el 97 trabajé bastante cerca del consejo directivo de FELAPAX, como parte del consejo directivo. Bueno, y el otro momento que quiero señalar es una reunión para un proyecto en la Ciudad de México, un proyecto coordinado por la Universidad Iberoamericana con un
interlocución con las Naciones Unidas, con la ONU, no con la UNESCO, sino con las Naciones Unidas, que tenía que ver con la formación, y la UAM Xochimilco también estaba en ese proyecto, un proyecto que tenía que ver con la formación profesional en comunicación. En mayo de 1987 estábamos en una reunión de ese proyecto en la Ibero, en la Ciudad de México, y llegó un mensajero con un paquete para el señor Jesús Martín. Le entregaron el paquete eran los 10 primeros ejemplares que traía la editorial Gustavo Gili de los medios a las mediaciones. Yo fui uno de los que se quedaron con uno de esos 10 primeros ejemplares. Jesús no lo había visto. Y la dedicatoria que nos escribió a los 10 que nos quedamos con esos ejemplares es, digamos, un gesto muy comprometedor y muy afectivamente muy agradable de recordar. Desde ahí entonces también se cruzan los caminos, las trayectorias de una manera más intensa y pues hasta la fecha yo creo que Jesús sigue siendo uno de nosotros. Como decías, Gabriel, me gustó mucho la manera de introducirlo. Somos amigos y fuimos amigos y seguimos siendo amigos de Jesús Martín, y por eso no somos solamente estos 5, somos muchísimos los que formamos parte de esa comunidad. Y por lo pronto dejo ahí la referencia. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Y qué lindo recordar esto de la escritura a mano, ¿no? Estaba pensando que Omar, que anda por ahí, se tomó el trabajo hace ya un tiempo de juntar algo de aquella escritura en los prólogos y en las introducciones, en las distintas ediciones de los medios a las mediaciones, ¿no? Aquello que empieza con esa frase tan linda que es casi el García Márquez el Gabriel García Márquez de la comunicación, ¿no? Lo que aquí llega trae las huellas de un largo recorrido. Venía yo de la filosofía y por los caminos del lenguaje me topé con la aventura de la comunicación. Vos juntaste mucha escritura a mano y mucho de los lápices y de colores y demás, ¿verdad, Omar? Gracias por la invitación. Un saludo a Marita, a Raúl, a Gabriel y Amparo. Y pues digamos, un poco mi relación con él fue un poco rara, porque yo creo que, por ejemplo, él con Marita pensaban juntos, o sea, que se necesitaban para pensar juntos. Con Gabriel también mediaban y se juntaban y siempre argumentando, pensando. Con Amparo, pues era su alumna predilecta y su pensadora. Y con Raúl hacían proyectos juntos. Yo realmente fue que tuve la suerte, yo vivo en Bogotá, él vivía en Cali, y se pensionó en Cali, se jubiló temprano, y llegó a Bogotá y pues él conocía gente, pero no había, la gente en Bogotá es un poco osca, o sea, como que no, y yo soy muy amiguero, entonces como dije que el señor estaba acá, comencé como a decirle, pero oiga, pues lo que quiera, ¿qué quiere hacer? Hagamos. Quiere comer, almorzar, camine y tomar café, y entonces comenzamos, fue como una parte de eso, de mirar con él la vida, pero no, él siempre, aunque yo le ponía temas frívolos como el fútbol o cualquier cosa, él siempre salía con una reflexión. Entonces le decía, ay Jesús, no todo el tiempo tenemos que estar pensando, mejor dicho. Hay unas cosas, pero cualquier frase que uno le decía, hacía para eso. Y lo que tú me preguntas, lo que yo decidí hacer es que como él me mostraba muchas cosas que tenía en el computador, muchas cosas de esas, entonces como que se me ocurrió como que hay cosas que hay que hacer en vida, y por eso lo hicimos. Creo que lo mejor que le hicimos fue una cosa que se llamó el Honoris Amigos, y y está por ahí disponible para bajarlo en PDF, ya lo pusimos libre, y era como de mucha gente darle un premio, no honoris causa, sino honores de amigos, porque era un gran amigo, realmente era un amigo entrañable para nosotros, pero sobre todo para cualquier persona que lo llamaba, él atendía en su cueva
de 5 a 7 de la noche todos los días. Y atendía a gente que le decía, pero ¿usted por qué pierde el tiempo acá? Dice, no, es que yo estoy para esto es mi papel. Y era interesante porque seguía hasta el último día atendiendo estudiantes de pregrado. Y era como, y todo el mundo iba a tomarse la foto con él, o sea, básicamente la selfie con la cual se volvía famoso. Entonces creo que fuimos afortunados de tenerlo y yo fui afortunado de convivir con él el último tiempo y de poderle haber hecho en vida ese libro que tú llamas Pensar desde el Sur, que también está disponible ahí, que es un homenaje a los 30 años de las mediaciones, el Honoris Amiguis, y también publicamos algunas cosas juntas para mantenerlo vivo, porque él estaba todo el tiempo hablando de proyecto y tenemos que hacer este libro y tenemos que hacer, entonces como que era divertido jugar a estar vivos en los proyectos. Buenísimo, Omar. Y Marita es un vínculo largo, ¿no? Como bien decía Omar, de muchas veces pensar juntos. Tengo que decir también que de la muerte de Jesús me enteré en primer lugar por Marita. El primer mensaje me llegó desde allí y bueno, y la conversación y la pena la compartimos del primer minuto. Hacía muchos años, y yo me acuerdo de vos hablando en un congreso de Felafax, si no me equivoco, en Puerto Rico, en el estilo que Marita siempre tiene, un poco guerrera, no me acuerdo qué, yo creo que yo dije algo que no te gustó sobre Es Jesús. probable. Es así, ¿no? Y entonces saliste en su defensa fervorosa, me parece, capaz que estoy confundiendo, pero por esa época, por ejemplo, eso no hace tanto, pero ya pasaron casi 20 años. Aquel Felafax en Puerto Rico, 2003 creo que fue, pero vos lo conocías de mucho antes. Uf, Contanos. me acuerdo de Puerto Rico, es cierto, y debo decir que yo no salía a defender a Jesús, yo salía a defender unas ideas, que es distinto. Ay. Bueno, sí, yo lo conocí a Jesús casi hace tantos años como Raúl, un poquito menos. Yo lo conocí en 1982, en un muy célebre encuentro que hubo, lo he contado esto varias veces, en los homenajes que hemos hecho y en algunos textos que hemos escrito sobre Jesús, en un encuentro que se organizó en la Universidad de Lima sobre comunicación y poder. Y digo que fue célebre porque de alguna manera fue la primera vez que en público Jesús expuso esa tesis tan fuerte, tan constitutiva de su pensamiento y tan constitutiva de los medios a las mediaciones, o varias tesis, mejor dicho, como aquella de que lo masivo se había constituido desde lo popular o que había que perder el objeto para ganar en comprensión. Es decir, todas esas ideas provocación que produjo Jesús y que están contenidas entre los medios a las mediaciones y que antes habían circulado en ponencias, en escritos de él, en conferencias, mimeografiadas, como circulaban entonces las cosas, ¿no es cierto? Me acuerdo su ponencia en el 80, justamente en unas jornadas de comunicación de la Universidad Javeriana, una jornada sobre investigación de la comunicación, donde ahí también había hecho unos aportes increíbles, y yo había leído algún texto de él en Lima, yo vivía en Lima, estaba exiliada por entonces, pero bueno, no tenía más referencias que eso, alguna referencia bibliográfica. Y fui a ese encuentro de comunicación y poder. Yo por aquellos años no estaba metida en el mundo académico, había venido del mundo académico, pero estaba metida por el exilio, justamente, por los trabajos que encontramos cuando llegamos a vivir a Lima y porque esos trabajos me permitieron descubrir una gran vocación, estaba metida en las prácticas de comunicación popular, de comunicación alternativa. Estaba por aquellos años acompañando a una emisora del sur dominicano, Radio Enriquillo, una emisora popular, en un proceso de investigación de su práctica. De todas maneras me interesaban muchísimo los temas de aquel encuentro y allá fui, tenía muchos amigos en la Universidad de Lima y allí fui Y cuando escuché la conferencia de Jesús, porque ya había escuchado varias conferencias que por supuesto me enriquecían, alimentaban mi formación, pero
estaban hablando de otra cosa, o sea, estaban hablando de los sistemas de comunicación, de los lenguajes, los discursos, y yo escuchaba muy atentamente. Pero cuando Jesús empezó a hablar, yo sentí que me pasaba algo terrible. Porque yo me di cuenta de dos cosas. Primero, que era alguien que hablaba de cosas que yo sabía. Yo había estudiado literatura en la universidad y la verdad había sido una buena estudiante. Y Jesús hablaba de un montón de autores y de cuestiones que yo sabía. Pero yo me las había olvidado, siempre digo eso. ¿Por qué? Porque yo estaba metida en el campo de la comunicación, ese bendito campo de la comunicación que él decía, vine acá y vine a minarlo, vine a hacerle agujeros, ¿no? Por donde se oxigene. Ese campo que estaba ahí sometido a estos paradigmas que él cuestionaba, al funcionalismo norteamericano, pero también al funcionalismo de izquierda, ¿no? Como él decía. Y yo me daba cuenta al oírlo, que yo que sabía de las cosas que él hablaba, las había olvidado, y las había olvidado para analizar, como estaba haciéndolo, una práctica de comunicación popular. En esa radio, en Radio Enriquillo, los compañeros producían sociodramas, ¿no? Para comunicarse con el pueblo del sur dominicano. Y los sociodramas eran sociodramas de una estructura muy esquemática, donde los actores no se transformaban, donde siempre el final era el mismo, donde se repetían los esquemas, las situaciones. Y yo criticaba fuertemente eso, porque yo ya había leído también a gente como Humberto Eco, que decía que el problema de James Bond o de Superman no era que fueran representantes del imperialismo, sino que el modo en que se construían esas historias no daba lugar al cambio, a la transformación, porque siempre era la reiteración de lo mismo. Yo había creído eso y había olvidado lo que Jesús nos recordó, que en esa repetición y en esos esquemas, que en esos modos de contar la vida, ahí estaba lo popular confiscado, por supuesto, por el mercado y la cultura masiva, pero lo popular hablando. Y yo cuando lo oí a él dije, Dios mío, yo estoy cometiendo un error terrible. Y entonces cuando terminó la conferencia, yo estaba tan impactada que me acerqué y como bien dijo Omar, Jesús, si tú te acercabas a hablar, te decía, oye, ¿y usted qué quiere? ¿Qué le pasa? Y yo me le acerqué y le dije, a ver, yo estoy desolada. Usted, y textualmente, usted me ha tirado la estantería abajo. A él le dio mucha gracia, Jesús tenía un enorme sentido del humor. Y entonces, nada, quedamos que después del almuerzo tomábamos un café. Y tomamos un café. Y ahí empezó nuestra amistad. Y me gustó eso que dijo el Omar. Ahí empezamos a pensar juntos. Porque, claro, a él le pareció muy curioso que yo le dijera que yo había olvidado lo que sabía. Y entonces empezamos juntos a pensar cómo era posible que las prácticas de comunicación popular, esas en las que yo estaba metida, no las viéramos como parte también de la cultura masiva. Y ahí empezó ese diálogo que duró toda la vida, un diálogo donde, además de pensar juntos, nos acompañamos muchos en nuestros dolores y amores. Jesús sufrió mucho conmigo, estuvo en el hospital conmigo mientras un hijo mío estaba enfermo. Jesús se emocionó mucho cuando yo volví a enamorarme después de muchos años. Y yo compartía sus dolores de brazos, sus angustias, los miedos que le dio el irse a México. Y entonces compartíamos el cariño de Elvira, la enorme amistad que yo pude construir con Elvira y que actualmente tengo con Olguita, son un regalo de Jesús. Y sí, y entonces nuestras cartas y nuestros mails eran mitad reflexiones, peleas, porque discutíamos, y mitad los chismes de familia. Eso fue mi relación con Jesús. Y por las dudas, para que nos están escuchando y no saben,
Elvira Maldonado, la mujer de Jesús, siempre, siempre a su lado. Y tantas cosas que hacían que el nexo, sobre todo en los últimos años de muchos de nosotros, era primero con Elvira y después con Jesús. Recuerdo haberle preguntado a Elvira primero, ¿te parece que lo invitemos a tal o cual evento? Y ella dictaminaba, ahora sí o ahora no. No está bien, no puede, qué sé yo. Bueno, y Olguita, una de sus hijas, su hija, y que cuidó de él hasta el último minuto, junto con su hijo también en Cali, ¿no? Para los que no saben, y yo en esto de los que saben y los que no saben, quiero invitarlos a partir de lo que Marita acaba de contar. Contaba de las cosas que le ayudó a pensar o a repensar, a recordar y a volver a traer, que nos ayuden a todos a eso. Porque les cuento, estamos en Montevideo, ustedes capaz que no se dieron cuenta porque creen que están en Córdoba, en Guadalajara, en San Salvador, en Bogotá, pero no, estamos en Montevideo. Y aquí en Montevideo, en mi facultad de Información y Comunicación, yo creo que no se lee tanto a Jesús, que no lo han leído tanto. Entonces, un esfuerzo sencillo por contarle también a nuestros estudiantes, incluso a nuestros profes, capaz que hasta más a nuestros profes, alguna de esas ideas que para ustedes fueron claves. Y después, en todo caso, o capaz que junto, alguna de las peleas que tuvieron con él, porque vos ya mencionaste que en algunos casos discutían, y puede estar interesante esa discusión, porque esas discusiones también enriquecen, incluso pueden mostrar los caminos que ustedes cuatro, pero también el propio Jesús fue siguiendo, porque también él fue cambiando cosas a lo largo del tiempo, desde sus primeras obras hasta el final. Pero sobre todo ese esfuerzo, pensar no solo que estamos entre nosotros, sino que nos están escuchando estudiantes y profesores, en particular uruguayos, aunque no solo, que no lo conocen tanto. ¿Por qué hay que leer a Jesús? ¿Qué vale la pena aprender de él? ¿Y qué cosas ustedes, en fin, todavía siguen discutiendo con Jesús hasta el día de hoy o discutieron alguna vez? No sé quién quiere, si volvemos a la ronda con Amparo o cualquiera. El orden acá no existe, es el que ustedes quieran dar. ¿Quién tiene ganas? ¿Se puede? ¿Se puede? Dale, dale. Estabas con ganas, Raúl. Es que la pregunta es irresistible. Gracias, Gabriel. Mira, voy a poner un caso, nada más de lo que yo creo que puede ser interesante a propósito de estas cuestiones de el autor Jesús Martín, el autor clásico, al que no hace falta leerlo y menos entenderlo, sino citarlo y referirlo. La anécdota comienza con lo que decía el ejemplar de la primera tirada de libros que aparecieron en México. Y en el momento de poner una dedicatoria en el ejemplar que me regaló, me dijo, y espero que lo leas y que escribas algo. Y yo me tomé muy en serio ese compromiso de escribir algo y de leerlo. Y me tardé un año leyéndolo. Es una lectura realmente difícil, por lo menos para mí, en aquella época. ¿Sí? Ahora no sé si sería más fácil o más difícil, pero creo que ahora hay menos rigor en la necesidad de leer ciertas cosas. Y hay mucha más amplitud de referentes, etcétera, lo que sea. Me tardé un año en poder escribir una reseña crítica, unas notas de lectura sobre los medios a las mediaciones. Y me sentí tan tranquilo de haber podido terminar la lectura y poder decir algo sobre esa lectura, que lo publiqué o lo mandé para publicar en una revista del ITESO en Guadalajara y en Signo y Pensamiento al mismo tiempo. Se publicó en
esas dos revistas. Quiero rescatar el último párrafo, no textualmente, por supuesto, pero la idea que ponía yo al final, como una nota después de haber recorrido como lector esa difícil, compleja, profunda, amplísima obra, y era la advertencia de que yo leía, a lo mejor también influido por Humberto Eco, veía yo el riesgo de la mitificación de las propuestas de Jesús. Y la mitificación en América Latina es una fuerza poderosísima, sí, lo era entonces y lo sigue siendo. Y esto es, en buena medida, un riesgo que nos orilla, que nos empuja hacia el maniqueísmo que nos encanta mantener, ¿no? Todo o nada, y contra el que Jesús escribía en contra de eso, la razón dualista, pero que sin embargo no se podía escapar a ser leído de esa manera. Y entonces el dilema puesto en pesimismo, en pesimista, el dilema entre no ser leído, ¿no? O sea, no ser trabajado y discutido, o ser leído míticamente, como un proceso de mitificación, era un riesgo que yo vi desde el principio, de lo que ya conocía del campo y de lo que ya conocía de la obra de Jesús, y que lamentablemente he visto que se ha desarrollado a lo largo de todos estos años. Los lectores de los medios a las mediaciones no son tantos como los que lo citan o los que hablan de él. Y lamentablemente está completamente, pero yo creo que completa totalmente fuera, desde hace muchos años, desde hace décadas, de los debates internos en las escuelas de comunicación, incluyendo los posgrados, casi todos. Amparo fue parte de uno de los posgrados en los que yo he trabajado, y no me dejará mentir. Estando Jesús ahí, era difícil plantear una discusión a propósito de eso, incluso con Jesús en persona. Entonces, no por Jesús, por supuesto, sino por este lugar en el que la interacción afectiva y la admiración y el elogio eran muy fáciles. Jesús era una personalidad muy compleja, pero muy fácil, muy accesible, ¿sí? Por lo menos para algunos y algunas, y difícil de entrar a su pensamiento y discutir con él no era nada fácil. Empezar a discutir con él era relativamente rápido, pero estar en algún punto de acuerdo era ciertamente muy difícil. El modo de trabajo que hay detrás de la escritura de los medios a las mediaciones no es el modo de lectura que está detrás de la mayor parte de lo que hacemos con la obra de Jesús o con la obra de quien sea. Creo que es un caso muy, muy representativo de esa constitución comunicativa y cultural y política de nuestro campo académico latinoamericano. Luego tengo Gabriel, otra cosa que decir a propósito de eso. Pero Marita quiere entrar en la conversación, viste cómo va fluyendo, nos interrumpimos porque estamos... Sí. Es que lo que acaba de decir Raúl, primero que lo comparto profundamente, digo, yo he vivido en los lugares donde he actuado académicamente lo mismo que plantea Raúl, este modo de lectura mítico y dualista. Y yo en ese sentido creo
Y una de las enormes enseñanzas de Jesús es una que no se ha aprendido, me parece. Porque justamente en esa escritura de los medios a las mediaciones a la que hace referencia Raúl, lo que yo encuentro es algo que también está en esa tesis de él de doctorado, que la conocimos muy tardíamente, ¿no es cierto? Porque la hizo en 1972 o algo así y se publicó no hace mucho, pero que ya está ahí. Es decir, ahí está la palabra y la acción, justamente. Es poner a dialogar lo impensable. A mí me gusta pensar epistemológicamente a Jesús como un tejedor, ¿no? Digo, si uno puede hablar de una epistemología del tejido, no sé si no es una locura, pero lo pienso así. A ver, si en aquella tesis, ¿no es cierto?, estaba Freire con Riquer, y en 1978 me acuerdo un encuentro, tú debes recordar, Raúl, el primer encuentro de escuelas latinoamericanas de comunicación que se hizo en México, y que él ahí dice, me atreví a cambiar la idea de que la comunicación es dominación para plantear la dominación como hecho de comunicación, y eso lo pude hacer porque junté a Freire con Gramsci. A ver, yo creo que ahí está una de las claves del pensamiento de Jesús. Jesús puso a dialogar en su pensamiento y en sus textos, ¿a quién? A todas sus fuentes europeas, que tan profundamente manejaba. ¿Con quién? Con el pensamiento latinoamericano, ese pensamiento mestizo, ¿no? Pero no era el pensamiento solo de los académicos y mucho menos del campo de comunicación. Ahí estaban los sociólogos, los filósofos, pero estaban los artistas, estaban los pintores, los poetas. Jesús metía a Mariate y Orlando Falsborda con, no sé, con Discépolo a dialogar, porque esa era su manera de pensar la comunicación y la cultura, en esa trama. Y en esa trama que él veía en la realidad, la reconstruía teóricamente, y desde ahí volvía a mirar la realidad. Eso hizo que Jesús no solo incorporara entonces el pensamiento más intelectual, con más prestigio, sino también a cada uno de los que andábamos investigando, ¿no? O éramos profesores y él encontraba algo interesante. Y ahí había un diálogo de voces. Eso es su obra. Y yo creo, como bien dice Raúl, no hay costumbre de leer los diálogos. Hay costumbre de leer las sentencias, ¿no? Y entonces lo que Jesús mostraba como debate y discusión fue leído como sentencia, como máxima. Y yo, para decir, y acá cierro esto, una discusión que yo tuve, y muy fuerte con Jesús, siempre, es que Jesús era incapaz de criticar a quienes lo leían en términos dualistas. Yo me enojaba mucho con Jesús. Sabíamos ir a congresos juntos, a reuniones juntos, y él escuchaba lo que decían, y estaba en las antípodas de su pensamiento, y Jesús no debatía. Y no lo hacía, y me lo supo decir, digo, ¿cómo yo voy a esta persona, cómo se va a sentir si yo lo descalifico? Yo decía, Jesús, no es descalificar, es decir, no, mire, esto no es así. Yo discutía mucho con Jesús sobre ese tema. En algunos cursos que yo di, en la Universidad de La Plata, me acuerdo, en la maestría de la Universidad de La Plata, se reían de mí los estudiantes, porque había un autor, sobre todo, que trabajaba la noción de mediaciones de una manera que no tenía nada que ver con lo que planteaba Jesús. Y está muy bien. Hay tantas maneras de hablar de una noción, no de hablar, hay tantas maneras de utilizar una categoría, ¿no? La categoría de mediaciones. Marita, para los que no terminan de saberla bien o la malinterpretan, ¿cómo la explicarías vos? Bueno. No, yo le explicaría como lo explicó siempre Jesús. Dale. La mediación es ese lugar desde donde producimos el sentido.
O sea, que la mediación es una categoría que nos ayuda para nosotros, decir, desde dónde hoy se produce el sentido, no es una categoría fija. Y justamente había gente que sí la trabajaba como una categoría fija. Y Jesús no lo discutía. Y yo en eso, insisto, tenía que ver con lo que dijo también Raúl, por eso me metí, Raúl, en lo que dijiste, porque me sentí muy interpretada. Jesús tenía tanto respeto por los demás. Jesús era tan humilde, era tan sensible. Él era capaz de indignarse, ¿no? Y todos sabemos cómo se indignaba y discutía con aquellas ideas que tenían que ver con la injusticia, con la inequidad, ¿no? Pero era muy respetuoso de las personas. Y entonces muchas veces Jesús, yo creo, que contribuyó a esas lecturas. Contribuyó porque de alguna manera no quería aparecer como aquel que decía cómo debía ser leído, ¿no? Esa es mi sensación, pero comparto plenamente lo que plantea Raúl. ¿Quién sigue? ¿Por dónde? ¿Cómo le explicamos las ideas principales de Jesús Martín Barbero, las discusiones que eventualmente ustedes tuvieron, como la que Marita decía? ¿Querés, Amparo, o querés, Omar? ¿Quién de ustedes? A ver, mira, Omar acomodado, le voy yo. Sí, así como con los brazos cruzados, viéndonos a todos. No, lo que a mí me pasa es que me encanta oír a Marita y a Raúl y a los otros, pero yo pienso que Jesús, digamos, pensaba como un filósofo, se aproximaba a la comunicación como un filósofo, trataba de construir. O sea, Marita, me encanta esa imagen de la epistemología del tejido, pero yo diría que además estaba como pensando, los filósofos piensan mucho, por ejemplo, en cuál es la figura de razón que está dominando en algún momento, ¿no? Entonces, lo que él entendía es que es el largo tiempo que le tocó a él vivir en América Latina, en toda América Latina, digamos, porque, digamos, nos encontramos con un profesor que se metió a la comunicación en el momento en que la comunicación se estaba profesionalizando, es decir, a él le tocó fundar la carrera de comunicación en la Universidad del Valle y inventarse un pensum, es decir, estaba en el momento en que todo estaba empezando a discutirse. Y él siempre va a decir que a él lo ayudaron mucho esas primeras grandes reuniones, esas primeras grandes encuentros de FELAFAX, de ALAIC, de la CLACSO, por ejemplo, esos encuentros de los años 70 y 80 donde se pensaba esto. Entonces, claro, era el momento de decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando con la comunicación o desde dónde deberíamos pensarla? Y eso pasa, yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? Que cuando uno dice comunicación siempre dicen, o sea, como periodismo, digamos. O sea, usted estudia comunicación, o sea, la voy a ver en la tele. Bueno, en mi caso ya es así como nunca salió en la tele, fracasó en su vida, ¿no? Pero Jesús Martín lo que nos decía era, sí, está bien, usted tiene que saber de tele, de la consola de radio, de TikTok ahora, pero sobre todo tiene que entender en qué tipo de cultura se ancla lo que hace, ese lenguaje que hace que la gente se clave en una serie que nos está mandando Corea del Sur. Es decir, ¿qué es lo que pasa allí? Que hay mucha gente que se encuentra en esto. Y lo que nosotros vamos a encontrar en los textos de Jesús es una especie de respuesta inicial. Y él le va a decir, lo que hace que mucha gente se encuentre en esto, y todos los comunicadores debemos entender esto, es el melodrama, que ahora, digamos, me parece a mí que lo hemos llamado storytelling, y entonces hay muchos cursos para aprender a mercadear con storytelling, pero Jesús decía, el melodrama tiene una matriz profunda, una matriz oral, esta matriz popular, y él iba tejiendo esto, como dice Marita. Entonces decía, bueno, el melodrama está al centro de este asunto. Y el melodrama permite al proyecto moderno 3 cosas al menos, que son cosas que yo todavía ahorita, ayer estaba dando un taller de comunicación política acá para pelear y discutir
conceptos como democracia, con un presidente como Nayib Bukele, que es muy melodramático y teatrero. Y entonces Jesús Martín decía, ese proyecto modernizador, los medios de comunicación lo trabajan a partir de la teatralización, ponemos en escena ciertas cosas, ponemos en escena ciertas propuestas y ciertos proyectos. A través de la degradación, porque lo ponemos abajo, muy popular, y a través de la actualización, es decir, nosotros tomamos matrices culturales que son muy viejas, como las matrices religiosas, como las matrices de creencias, y las actualizamos, las colocamos de otra manera. Y entonces poder leer a Martín Barbero en esa clave como macro, me parece a mí que ayuda mucho. Mi mayor pelea con Jesús, tuve muy pocas peleas en realidad. Cuando uno es más, se sitúa más como estudiante, pues tiene menos pelea porque lo escucha y toma nota. Pero primero teníamos una discusión fuerte, no sobre su planteamiento sobre Adorno, yo estudié un poco de filosofía, pero sobre la tajancia con la que él nos presentaba a Adorno y que llevaba a mucha gente a no leer a Adorno. Eso me parece que fue algo que no le supimos pelear de manera pública, ¿no? Es decir, tenemos que seguir leyendo a Adorno y no solamente enamorarnos de Benjamin. O sea, me parece divino que él nos colocara ahí, pero otra vez, no deberíamos hacer esto. Entonces, creo que ese es un elemento. Y el otro elemento es que, aunque a él la cultura popular le parecía algo clave para pensar, él hacía algunas separaciones que en este momento al menos yo no estaría del todo de acuerdo. Por ejemplo, el mercado es lo popular y el supermercado no es lo popular. O sea, yo pienso que los supermercados hoy son súper populares y se anclan desde lo popular, ¿no? O, por ejemplo, las telenovelas a él le parecían muy bien. Estuve hace poco hablando con Alejandro Martín, con el hijo, y decíamos, claro, pero a él le gustaba Café con aroma de mujer, la colombiana, pero no le gustaba Betty la Fea. Y Betty la Fea sigue siendo profunda y hondamente popular, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay como elementos desde los cuales uno podría seguirle peleando, pero también hay muchos elementos para leerlo. Y yo sí creo, como estaban diciendo tanto Marita como sobre todo Raúl, ¿verdad? Este texto de Italo Calvino de leer a los clásicos, ¿no? Es decir, a los clásicos nunca los leemos, sino siempre los releemos y siempre como que repetimos lo que escuchamos en la conversa de Felafax, lo repetimos, pero creo que deberíamos leerlo más y creo que deberíamos leerlo más de manera colectiva. Buenísimo, Amparo. Esto de que la alumna sea ahora tan buena profe, creo que le viene bien a muchos de nuestros alumnos, porque hay que hacer ese esfuerzo de explicar bien cosas que cuesta leer. Como Raúl dijo, es un libro clásico de Jesús Martín, no es fácil de leer. No es un libro para un ratito. Si a él le llevó un año, ¿cuánto le llevará a otros? Entonces, no digo para nada que acaba de decir, años. Claro, que lo que acaba de decir Amparo liquida la cuestión, pero ayuda a entrar y está buena la discusión, me parece que vos pones. Capaz que el ajuste de cuentas que Jesús hizo con la escuela de Frankfurt tuvo algunas crueldades excesivas que dejaron alguna cosa por el camino y que está bueno retomar. A mí me parece, si Omar le gusta tomar esa punta, que hay otra punta que vale mucho la pena y es salir de los medios como único espacio de la comunicación, buscar otros espacios que ahora nos parece muy obvio, pero que en aquellos años no era tan fácil, me parece, ¿no? Es decir, ¿quiénes estudian comunicación? Y en aquellos años, y digo en estos también, no pasa un día casi en que cuando en mi propia facultad dice, bueno, ¿y qué estudian los que estudian comunicación? Estudian los medios. Listo. Nada más, solo eso. Y Jesús insistía mucho en que sí eso, pero también otras cosas que no están en los medios. ¿Estás de acuerdo, Omar? ¿Te gusta para engancharte ahí? Sí, no, yo creo que Jesús era, digamos, la parte que a mí, yo soy como el cheerleader, el amigo que no, que trataba de pensar con él, pero era muy chistoso porque uno cualquier cosa que le planteaba, él se salía del campo, iba a la filosofía,
iba al cine, iba a los cómics, y entonces yo decía, pues, eso así es muy difícil conversar con usted, porque yo arranco con una cosa chiquitica y usted la expande para tal cosa, y eso era la mirada del intelectual clásico, que yo creo que eso se ha perdido, el intelectual que es capaz de hablar de política, pero que es capaz de hablar de arte, que es capaz de hablar a la sociedad, de interpelar a la sociedad. Y creo que en eso Jesús era, como él mismo lo reconocía, le gustaba más hablar que escribir. O sea, él era performático porque las conferencias, siendo totalmente quieto, y solamente eso, jugaba bárbaros, hacía silencios, de pronto pegaba un grito, le daba una palmada, despertaba eso, y si veía que la audiencia no respondía, echaba un chiste, hablaba alguna provocación, si no de eso, entonces terminaba insultando a un político. En eso era performático, en ese tipo de cosas. Entonces yo creo que sí, creo que una cosa que con él hablábamos, una crítica a los estudios de comunicación actuales, es que la comunicación se ensimismó en sí misma. O sea, solamente hablan de comunicación, audiencias, mensajes, comunicología, teorías de la comunicación, y lo que era bueno del campo era que era un campo interdisciplinar que tenía diálogo con todo lado, y creo que la comunicación nos toca salir del campo para ir a otro tipo de lados, porque si no estamos matando la comunicación. O sea, es un discurso inocuo, porque además criticamos los medios y los medios ya no existen. O sea, tenemos las facultades de comunicación para formar críticos de medios, y creo que ahí no estamos haciendo absolutamente nada, y no estamos formando comunicadores como le gusta a Jesús para leer sociedad, para pensar sociedad, para intervenir sociedad, que eso es lo que es distinto. Eso no lo estamos haciendo. Entonces yo creo que sí, y en ese sentido, cuando tú preguntabas de cosas, digo, por ejemplo, ¿por qué leerlo? Yo lo que le digo a la gente es, yo no lo he leído tan juiciosamente, pero por ejemplo a mí de los medios de la mediación me parece que tiene una parte muy bonita, que es la historia de lo popular. Y uno aprende mucho, es como un relatico, le van contando cómo fue que se formó lo popular y se metió con la nación, y eso es bonito, y eso nos trae a lo que creo que sí hay que hacer con Jesús, y es lo que ustedes hablaron muy bien de la mitificación, y es que hay las categorías que él planteó como potentes, hay que reinventarlas hoy porque cambió el mundo, o sea, cambió el escenario totalmente. Por ejemplo, cuando él dice hay que ver con los otros, ¿qué significa ver con los otros hoy? O sea, que ya no es sentarse a ver televisión ni a ver esto, ¿qué es ver con los otros hoy? O lo mismo lo de popular masivo, esa es una discusión que teníamos al final, de cómo el popular que él describió, la industria cultural de Adorno del siglo XX, ya no sirve para dar cuenta. Hay que mirar, el popular sigue siendo fundamental, pero tenemos que hablar de otro popular y no de ese popular. Cuando hablamos de las mediaciones, Marita lo definió muy interesante, desde donde producimos sentidos, y yo, para los estudiantes, por ejemplo, en maestría, les podemos poner un trabajo final, le hace un solo libro, de los medios a las mediaciones, y al final, defíname qué son las mediaciones. Y sería espectacular el ejercicio, porque él las definió en el libro, o sea, nunca está definido en el libro. Y él tenía eso como metodología, no definir lo que quería decir, sino argumentar alrededor de eso. Y es una manera de pensar. En cambio, yo que soy más de escuela gringa, me gusta definir los términos casi que de entrada. Yo entiendo por comunicación, casi como que entro definiendo la cancha para no perderme. Pero para solamente terminar esta parte, lo de las mediaciones, por ejemplo, lo que yo creo que es clave de ese concepto, como yo lo definiría, es que es la articulación, que el concepto es de articular, que es un concepto que no es que está ahí, sino que articula cosas. Y en el caso de Jesús articulaba tres cosas: un eje de lo popular masivo, llámese como se llame hoy, podríamos mirarlo, popular digital, popular como queramos, un eje de lo político, de lo movimiento político, de lo que estaba dando, que en ese tiempo estaba por los movimientos sociales clásicos de la tierra, pero que hoy estaría por el feminismo y por las nuevas diversidades sexuales, por la educación pública. Es esos dos, y el mercado, la industria cultural del mercado. Entonces, como que es la articulación que se da entre esas tres cosas, las que hacen que las mediaciones tengan sentido. Entonces, lo que es interesante, y por eso le diría a los estudiantes, es que lo más chévere de leer a Jesús es que el tipo les va a ser muy útil para los trabajos, así como Benjamin o como Foucault, que uno siempre puede citarlos. Y uno de estudiante lo que tiene que buscar es aquí
Y entonces dice frases que uno puede citar fácilmente y uno dice, pues ahí quedó bien, o sea, uno, sabemos que Benjamin es facilísimo de citar porque alguna frase dijo, o sea, también uno tiene una cita. En mi época era Nietzsche y Gramsci, uno siempre tenía, iba a Nietzsche y Gramsci y encontraba alguna frase. Hoy uno va a Benjamin, a Foucault, Martín Barbero, Barico y encuentra frases para citar y hacer un buen paper y el profesor diga, está muy bien. Entonces creo que eso está elemental. Pero por otro lado, por ejemplo, yo invitaría, no es fácil de conseguir porque se publicó solamente en Colombia, la tesis doctoral, que fue la última que publicó de Jesús, la palabra y la acción, porque yo leyendo esto, a uno sí le dan ganas de hacer una tesis doctoral. Era simple en esa época. Era un diálogo con Freire, súper bonito, se lee uno un cuentico y hace una tesis doctoral. Hoy una tesis doctoral es como, ¿cómo confundirse? ¿Cómo confundimos para parecer inteligentes? O sea, es una cosa rara citar para ese tipo de cosas. Le has dicho que pensar desde el sur. Este es un buen texto en el sentido de que tiene un elemento que creo que es lo que en Brasil más ha pegado, que es el mapa de la comunicación de Jesús. Es súper útil para pensar el campo. Digo, es muy útil eso está disponible en digital, porque todo esto lo pusimos. Y simplemente mostrarles que queríamos darles el honoris amigos. Voy a sacarlo. Vea el título, honoris amigos. Y entonces también está disponible. Pero contar la historia de cómo salió ese honoris amigos. Y entonces aquí tenemos el otro, y además lo hicimos con textos, es un libro muy bonito, y le hicimos ese. Entonces yo creo que, arrancando por ahí, lo que a Jesús le parecía interesante era casi lo que salía por fuera del campo. Creo que lo del campo lo estaba aburriendo profundamente al final, porque otra vez volver a hablar de audiencias y lo mismo, que mamera. Otra vez volver a hablar de, o sea, como que a él le encantaba, por ejemplo, los proyectos que implicaran como algún riesgo, porque volver a pensar, y eso también creo que nos pasa en el campo de la comunicación, y eso de pronto es culpa, Raúl ha analizado mucho más eso de las revistas indexadas y todo ese tipo de cosas, de que como que si no nos arriesgamos, entonces nos volvemos muy repetitivos, y creo que eso es lo que está pasando en el campo de la comunicación, que no estamos arriesgando ni maneras de pensar, ni maneras de escribir, ni maneras de relacionarnos con la realidad. Entonces, y por último, una cosa que yo con él hablaba, y que leyendo un librito que me dio Betty Solís sobre de tu papá, Gabriel, que hay un libro muy lindo, de unas entrevistas que hizo don Mario a muchos intelectuales como Cagliolo, Pascuali, Beltrán. Un lindo libro, me encantó leerlo porque es como una arqueología de la comunicación, y todos decían una cosa, y Jesús también estaría de acuerdo con él. El gran fracaso del campo de la comunicación ha sido la incompetencia que hemos tenido para hablar con los políticos. Por eso no hemos sido capaces de hacer grandes transformaciones sociales, porque no hemos sido capaces de convencer a los políticos de que hay que pensar la comunicación de otra manera. Y ese es el gran fracaso que tenemos como campo, y creo que estaría de acuerdo con lo que decía en ese libro. Buenísimo, me parece que se va armando cada vez más esta conversación, así que si quieren ir pasando del mate al vino, podemos también, ya estamos más cerca del almuerzo y entonces ya va siendo un buen momento para que nos ambientemos. Esto que traía ahora Omar, me hace acordar algo que leí hace poco, un comentario de Carlos Escolari sobre ese libro que menciona Omar. Es un libro de entrevistas que tiene una historia un poco curiosa, ahí está, es ese, porque Betty Solís, que estuvo al principio de este encuentro de Felafax, recordando a Jesús Jaime, a Gabriel Jaime, encontró una caja de zapatos con un montón de casetes, fíjense, con esas entrevistas, muchos años después. Era un proyecto que mi papá tenía de que eso se publicara, algunas de esas entrevistas se habían publicado, pero la mayoría no. Y lo que comenta Carlos es que en todas las conversaciones, primero, Jesús no fue entrevistado, no hubo una entrevista con Jesús. Era una época en que hizo esas entrevistas a comienzos de los 90, donde más bien él se sentía distante de Jesús Martín por algunas cosas, y entonces a cada uno de los entrevistados nunca les menciona a Jesús, pero de alguna manera los provoca a ver si tenían su misma
sus mismos desacuerdos, sus mismas broncas, que yo situaría en estos términos y los desafío entonces a retomar esa conversación, que de alguna manera Marita ya estaba retomando. Cuando contabas cómo vos te vinculaste a partir de tu trabajo con Radio Enriquillo y vinculado a la comunicación popular con Jesús y con su pensamiento también, con sus propuestas, ¿no? Yo creo que el malestar que mi papá tenía es que él percibía quizás lo que creo que vos, Marita, decías, o también Raúl decía, un uso, más que el pensamiento, un uso posible de ese pensamiento en términos de mistificación, como decía Raúl, mistificación de lo popular. Y que para él para mi padre era problemático y entonces le empezaba a preocupar. Yo tuve además, y esto sí lo digo más desde mí, y no sé, Omar, si vos lo percibiste en Colombia, especialmente en Colombia, que uno de los usos posibles de la gente que trabajaba en esos años en comunicación popular, como trabajabas vos, Marita, ¿no? Era decir, bueno, tenemos que parar todo, parálisis, tenemos que empezar a pensar todo de vuelta. Ese golpe, esa estantería que se te cayó, se les cayó a muchos, con la provocación, sana provocación de Jesús. Pero a veces, cuando la estantería se cae, uno se pone a contemplar y ya no sabe qué hacer. ¿Podemos hacer comunicación alternativa, popular? ¿Es posible? ¿O será que hemos sido tan esquemáticos, tan dogmáticos que tenemos que más bien investigar, pero ya no sabemos qué hacer? De alguna manera la crítica de Jesús a los críticos era muy pertinente y los que trabajaban en comunicación popular se podían sentir reconocidos en eso. De hecho, mi papá se sentía muy reconocido porque conocía muy bien esas situaciones donde el grupo ese con el que queríamos trabajar en el barrio no nos da pelota porque está mirando la telenovela. Y entendía que había algo importante para entender y pensar, y eso le preocupaba y se sentía fácilmente reconocido, pero no quería dejar de pensar alternativas comunicacionales. Y a veces da la impresión de que algunos se paralizaron y abandonaron su trabajo de comunicación alternativa para dedicarse a investigar, lo cual es muy bueno y es muy sano, pero para dejar de hacer. Y entonces ahí había un problema que a gente como mi padre y a otros les preocupaba. Yo escribí hace poco, justamente cuando murió Jesús, un texto breve que se publicó aquí, que circuló por otros lados, y recibí justamente algunas respuestas de ese tipo. Gente que decía, está bien, me puedo reivindicar con Jesús ahora, gente que venía del campo de la comunicación popular y ha seguido allí vinculado, pero es cierto que provocó algunas cosas que a algunos no les gustaron. Yo creo que por esa interpretación muy mistificadora que Raúl mencionaba. Pongo esto sobre la mesa para que la discusión fluya también. ¿Ustedes percibieron algo de esto desde su propia experiencia o en otros? Marita sobre todo, me imagino que tiene cosas para decir, porque esto tiene mucho que ver con su propia trayectoria. Sí, yo percibí todo lo contrario. Y por eso yo discutía mucho con tu papá, vos lo sabés. Yo discutía mucho con Mario acerca del pensamiento de Jesús, de sus usos y de lo popular. Y yo digo que pasó todo lo contrario y tengo pruebas al canto, diríamos, ¿no? Yo creo que el pensamiento de Jesús, no el mitificado, sino los aportes de Jesús, la manera en que Jesús fue capaz de decirnos que estábamos viendo con anteojeras esto que dijo recién Omar y lo que de alguna manera dijo Amparo, que no estábamos preguntando cuál era la razón comunicacional que existía en un momento dado en nuestras sociedades, nos impedía a quienes estábamos trabajando en las prácticas de comunicación alternativa y popular que nos escucharan no los elegidos, no los 10 o 20 que estaban con nosotros, sino esos otros a los que quería llegarse para construir una contrahegemonía, para poder discutir de política, para poder cambiar la realidad.
Y yo creo que la potencia del pensamiento de Jesús fue el hacernos comprender que las prácticas de comunicación popular, aquellas que desarrollaban las emisoras populares, los grupos sindicales, los grupos obreros, los grupos campesinos, no estaban afuera de la cultura masiva, que la lógica comunicacional de nuestras sociedades era la masividad. Y esto, por ejemplo, fue clave en una organización en la que yo trabajaba como ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Una asociación que entendió, por ejemplo, que ser popular en aquel tiempo era disputar el poder desde un satélite de comunicación. Miren qué atraso, estoy hablando de satélites de comunicación, pero era lo que nos permitía, ¿no?, comunicarnos en aquella época. Es decir, era salir a disputar, era hacer política y no comunicación. Y esto fue un aporte del pensamiento de Jesús. O sea, yo entiendo que a alguna gente puede haberle pasado esto que tú dices, Gabriel, y que Mario siempre esgrimía, y yo he discutido eso con Mario. Mario era un gran amigo, era un asiduo concurrente a mi casa cuando iba a Quito, y paraba en casa y hablábamos horas y nos queríamos mucho y discutíamos mucho. Y yo siempre le decía, pero fíjate lo que estamos logrando que las emisoras de radio empiecen a entender que ahí están los jóvenes con nuevos discursos y nuevas prácticas. Esto que le obsesionaba a Jesús, ¿no es cierto? Cómo los jóvenes nos estaban dando unos mensajes que no éramos capaces de leer desde cierta cultura adultocéntrica y mediacéntrica, justamente. Bueno, entonces, yo tengo otra lectura de eso que tú dices, pero está bien, creo que tal vez, y a lo mejor esta es la enorme riqueza, es que el pensamiento de Jesús tenía que habilitar una sola cosa. Yo creo que fue leído, y en ese sentido puedo decir, fue leído míticamente, pero también fue leído por otros, como nosotros, creativamente, productivamente, en debate con él, en acuerdo con él, ampliando fronteras. Y yo, para cerrar, no quiero dejar de decir una cosa que me había anotado y que, si me permiten, voy a decir, porque yo creo que así como Jesús vino a minar este campo, como decía él, a mí me gustaba esa idea de hacerle agujeros al campo. A mí me parece que el pensamiento de Jesús fue un pensamiento que no solo en relación con la comunicación, sino en relación con la academia, trató de ser un pensamiento disruptivo. Y sobre todo en los últimos años, yo me acuerdo del discurso que dio aquí en Córdoba cuando le dimos el honoris causa en nuestra universidad, pero lo dijo cuando le dieron el honoris causa en la Javeriana, lo dijo en muchísimos momentos. Yo el otro día encontré un video precioso, se los recomiendo que lo busquen. En 2006, en la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, hay una cátedra, yo no sabía, que se llama Pedro Nel Gómez. Bueno, perdón mi ignorancia, no sé quién es este señor, pero lo invitaron a Jesús, ¿no?, a dar ahí a trabajar unos temas. Y con esa voz con que se enojaba cuando se indignaba por algo, les habla a los estudiantes de la universidad. Era hablar de la academia. Jesús realmente, así como vino a decirnos que el campo no nos dejaba pensar, también dijo muchas veces, en las universidades no estamos pensando. Y él decía que a las universidades colombianas, y a mí me parece que esto es válido no solo para Colombia, les faltaba país, que eran más globalizadoras que el capital transnacional, estoy leyendo, porque desubicaban los saberes nacionales, porque no los hacían dialogar entre sí como correspondería a un país pluricultural. Yo creo de verdad que lo que Jesús hizo en el campo de la comunicación fue provocarnos, como quería provocar en las universidades, a que viéramos lo que estaba sucediendo, a que pusiéramos a dialogar los saberes que estaban ahí en la sociedad,
convergiendo. Y para mí, en el caso de la comunicación popular, y con esto cierro, Jesús hizo eso, decirnos, a ver, oigan el pensamiento crítico, oigan la necesidad de combatir la hegemonía de los medios dominantes, oigan la necesidad de decir las palabras acalladas, pero oigan por dónde van los deseos y la situación dominada realmente. ¿O creemos que la situación de dominación se libera fácilmente por un gesto voluntarista de que nosotros hacemos mejores productos que otros? Jesús nos obligó a reconocer que si queríamos producir un cambio en las conciencias, teníamos que primero escuchar a los otros y escuchar sintiendo. Y para mí eso es un aprendizaje que sirve para el campo de la comunicación popular y el campo de las universidades. Así que bueno, para mí es una posible respuesta a la mía. Hay otra seguro. Gracias, Marite. Estamos ya cerrando. Capaz que Raúl, vos querés ir diciendo lo último, ¿te parece? ¿Sí? No me gusta decir la última palabra, pero sí, la última de mis intervenciones aquí sí. ¿Cómo no? Tres cuestiones. Mi frase favorita, entre las muchas que tienen mucho sentido de Jesús, es que los tiempos no están para síntesis. Y que eso tiene implicaciones que nos ponen a trabajar más o menos como trabajaba Jesús, pero ese era Jesús el que trabajaba así. Y cómo es como vamos a enfrentar esa incertidumbre, esa convicción de que los tiempos no están para síntesis y que eso es una cuestión que tiene mucho que ver con la comunicación. Entonces, me parece que por ahí hay una buena enseñanza y yo trato de seguir esa pista. Número 2, he dicho y lo voy a repetir aquí, que con toda la dificultad que uno podía expresarle, incluso a él, sobre todo, de la dificultad que representaba interpretar su trabajo, que tenía que trabajarle mucho, yo logré decirle alguna vez, varias veces, y lo digo públicamente, que es uno de los mejores intérpretes que he tenido yo mismo. ¿Sí? Él me leía a mí de una manera verdaderamente fascinante. Yo entendí muchísimo de lo que yo estaba tratando de hacer gracias a la lectura de Jesús. Y hay algunos pequeños textos donde me menciona y explica perfectamente, mejor que yo, qué era lo que yo estaba tratando de aportar. Y eso se lo agradezco infinitamente. ¿Sí? No solo que me hubiera permitido leerlo, sino que me hubiera leído a mí. Eso creo que es un privilegio que tuvimos algunos, muchos, pero no todos, de tener esa cercanía y esa amistad generosa de Jesús. Y por último, me quiero quedar con el sentido literal de qué es un homenaje, que es la demostración pública de admiración y respeto a una persona. Y creo que demostrar públicamente la admiración y el respeto que tenemos por esta persona no excluye que la tengamos también por otras personas y que tampoco excluye que seamos capaces de mencionar algunos de los desencuentros que tuvimos con esa persona. Al contrario, es una relación de admiración y respeto que lo pone como ser humano, como colega, como amigo, como cercano,
en una relación de comunicación y no de endiosamiento, ni mucho menos. Bueno, entonces, finalmente lo que yo quiero decir es ese método de los mapas nocturnos, ese método heurístico de los mapas nocturnos, tenemos que saber, ¿sí?, nosotros, qué sentido tiene para seguir trabajando en un espacio en donde los tiempos no están para síntesis. ¿Sí? Sí, quizá, como decía Omar, tenemos que regresar a un planteamiento más positivo y menos heurístico, que es aquello de los mapas nocturnos y ese modo de trabajar las cuestiones sin definirlas y sin mencionarlas incluso, ¿sí? No sé si Gracias, Raúl. Sin Jesús, viable mantener esa tarea. Muchas gracias. Pero creo que sí, Amparo y Omar, en este cierre, antes de que el asado esté pronto y que pasemos a compartirlo, ¿qué les gustaría ir dejando? Amparo o Omar, como quieran. ¿Querés vos, Amparo? A ver, pues no sé si se puede dejar algo. Yo creo que esta conversa ha estado maravillosa y el asado se mira muy bueno. Yo diría que lo que tenemos que hacer, el mejor homenaje, como dice Raúl, es primero no dogmatizar. Pensemos que Jesús venía de esa generación del 68 que tiene esa graffiti hermosísimo de cuando muere el dogma nace la realidad, ¿no? Decir a Jesús hay que dejar de leerlo como evangelio, ¿no? No es palabra de Jesús, del otro Jesús, si quiere los que sean acá creyentes, ¿no? Sino pelearle. Había un discípulo de Brecht que decía que no podíamos, o sea, que pensar a Brecht sin criticarlo era traicionarlo, y yo pienso que lo mismo pasa con Jesús. Pensar a Jesús sin criticarlo es traicionarlo, y que tenemos que hacer más lecturas colectivas. Es decir, creo que en comunicación nos está comiendo la prisa de lo digital nos está chupando mucho porque necesitamos construir competencias muy fuertes para eso. Y estamos leyendo menos. Entonces, esta frase de Jesús de los tiempos no están para síntesis, creo que es más actual que en el momento en el que él la dijo. Buenísimo, gracias, Amparo. Omar. No, simplemente decir que tenemos pocos clásicos para pensar desde el sur y Jesús es uno de esos. Entonces, yo, por ejemplo, invito a los estudiantes que hay aquí, a los profesores, oiga, pongamos un poquitico más de cuidado al pensamiento del sur. O sea, está re bien citar gringos y europeos, está re bien, pero se ha producido una teoría única y singular de la comunicación de América Latina y tenemos que pararle. Y Jesús es uno de ellos. También está Aníbal Ford, también está Marita, Rosana, Raúl, Guillermo, y si seguimos avanzando, Valerio Fuenzalía, para donde miremos, hay mujeres, o sea, el campo de la comunicación en América Latina se hizo tan espectacular por gente como Aníbal Ford, o como Marita, o como Jesús, y eso fue lo que nos puso en el mapa del mundo mundial, no imitar y copiar mal copiado las teorías del norte. Entonces me parece a mí que él sería una invitación para eso. Y por última, una cosa que él decía siempre, que lo que nosotros tenemos que lograr con nuestros estudiantes y con la sociedad es que cada uno piense con su propia cabeza. Entonces yo invitaría a que por favor cada uno piense con su propia cabeza. Gracias, Omar. Para cerrar, también me gustaría solo recordar y leer un poquito. Ya en el cierre y con el asado casi pronto, que compartiremos enseguida junto con el vino Tanat que Omar exigió y está listo también. Está pronto para empezar. Yo de mis muchos recuerdos, hay uno que me gusta mucho, y es unos días que pasamos juntos con William Fernando Torres y con Jesús en Neiva, ¿sí? En la Universidad Surcolombiana, donde
William Fernando ha trabajado tanto, y donde lo invitaban seguido, y en una de esas invitaciones nos invitaron a los dos. Y estábamos alojados en el mismo sitio, que por cierto era un lugar muy lindo, entonces teníamos súper largas conversaciones bajo la sombra de los árboles. Y Neiva es un lugar, para los que no saben, muy teñido por la terrible violencia de Colombia. La ha sufrido mucho. De hecho, las tesis de la maestría en comunicación, territorio, cultura, conflicto, territorio y cultura, que así se llama, estaban llenas de sangre, ¿no? Y leíamos con Jesús esas tesis, y esa angustia por esa violencia fue parte de nuestras conversaciones, y había que ver cómo se indignaba y cómo de esa indignación también construía esperanza. Y por eso me gusta cerrar con un texto que es lindo que haya sido su último libro, digamos, intelectual, académico, porque su último fue de poesía, ¿no? Lo último que publicó. Y también eso es un lindo síntoma. Pero el penúltimo, El guerrero y el árbol, pero el penúltimo, que además lo tengo preciosamente dedicado porque me lo hizo llegar, es este de la palabra y la acción, que es raro que el penúltimo haya sido el primero. En realidad era, como bien explicó Mar, su tesis de doctorado, que nunca había publicado. Y a mí me parece que hay un síntoma lindo ahí, interesante para pensar, por qué no había querido antes que aquel libro saliera, porque él quizás, creo yo, pienso, se reivindicaba con cosas que se había sentido un poco más lejano con los años. Y en ese libro, al comienzo, dice una frase que me gusta mucho, que me gustó mucho. Solo la acción libera, pero habitada por la palabra nueva. Si la palabra sola es impotente, la acción sola es estéril. La imagen del futuro se engendra entre las dos. La palabra dibuja la utopía que las manos trabajan, y el pedazo de tierra liberada hace verdad el poema. Me gusta quedarme con esta de las muchas frases. Omar decía, frases para citar. Por lo menos una frase para pensar, que me gusta muchísimo y que había escrito muy joven para su tesis de Lovaina. Volvimos como al principio en el final. Muchas gracias, amigos, ustedes cuatro. Muchas gracias a todos los que nos estaban viendo, escuchando. Y bueno, nos invitamos a compartir la comida, el vino, aquí en Montevideo, en el sur del sur. Gracias.